rompiendo maldiciones generacionales. Y para eso yo quisiera que usted en su Biblia, si la tiene, si no, puede leerlo ahí en las pantallas, me acompañe al libro de Éxodo. ¿Sí? Éxodo capítulo número 20, versículo número, ¿qué? 5. Éxodo capítulo número 20, versículo número 5. Vamos a leer en el nombre de Jesús. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Una vez más, no te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Listo? Ahora sí, ahí miramos que hay maldiciones, ¿cierto? Por la desobediencia. ¿Hasta qué? Hasta la tercera y cuarta generación. Ahora sí vamos a ver el otro lado de la moneda, que es Deuteronomio 7:9. Dice: por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones. ¿Por cuántas generaciones? 1000 generaciones. Y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, como para resumir estos dos textos, quiero decirles que en Éxodo lo que prácticamente dice: el pecado de los padres será castigado hasta la tercera y cuarta generación, la desobediencia. Pero la otra cara dice: la obediencia yo la bendeciré por 1000 generaciones. Amén. Qué tremendo, ¿cierto? Entonces, miren, todos los que estamos aquí quieren ser bendecidos, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están aquí, levanten su manito, quieren ser bendecidos? Amén. Los que tienen padres quieren que sus hijos sean bendecidos. Quieres que tu familia sea bendecida, tu negocio, etc. Cuando nosotros le damos lugar a Dios en nuestra vida y abrimos nuestro corazón al Señor, abrimos también lugar para la bendición. Cuando usted acepta a Dios y abre su corazón, también está aceptando con Dios la bendición, y los cielos se abren para usted. Pero si por otro lado le damos lugar al diablo, podemos estar o caer bajo maldición. Y una maldición puede convertirse, mire, hay maldiciones, ¿cierto? Pero hay otras que son maldiciones generacionales. Ya le voy a hablar más a fondo de esto más adelante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos permitiendo que nuestra familia entre en bendición o en maldición? Somos nosotros los que decidimos. Y para entrar bien en este mensaje, quiero contarles una historia que quizás algunos la han escuchado de mi parte también. Que esta historia la he usado para otros mensajes, pero me parece que en este mensaje calza también de buena manera. Resulta que hubo un hombre que de la noche a la mañana se volvió rico, se volvió millonario. Todo esto a causa de una herencia que le habían dejado sus antepasados. ¿Cuál era esa herencia? Esa herencia era, haga de cuenta, como un bosque lleno de árboles y de frutos frutales. ¿Qué pasa con estos frutos que ese hombre heredó y con toda esa tierra que él heredó? Era el resultado de su bisabuelo que había sembrado por él. Resulta que su bisabuelo compró ese lote cuando eso era un peladero. Compró esa tierra. Cuando nadie quería comprarla, este hombre llegó y la compra. Cuando la compra, este señor empieza a labrar esa tierra, a cuidarla, a abonarla, etcétera, a quitar toda ¿qué se dice? La maleza, ¿no? Toda la maleza que había y todo, y comenzó a regar a esa tierra para que esa tierra pase de ser mala a ser buena, pase de ser una tierra estéril a ser una tierra que dé fruto. Listo. Y ese bosque fue heredado por el abuelo de este hombre.
El abuelo de él también siguió la misma línea, comenzó, ya que todo estaba bien saneadito, este hombre llegó y sembró, esparció la semilla. Después de eso vino el papá de este señor. Y el papá comenzó a abonar, porque ya esa semilla comenzó a germinar y comenzaron a crecer plantas, etc. Y este hombre comenzó a cuidar esas plantas. De esas plantas nacieron árboles, etc. Cuando él nace, cuando este hombre que les estoy hablando nace y no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente participar de la cosecha. Él no tuvo que comprar un lote, él no tuvo que abonar, él no tuvo que regar árboles, él no tuvo que arar la tierra, él no tuvo que hacer nada. Sencillamente tomar una canasta e ir a cosechar. Entonces mire que cada uno de ellos se enfrentó a una decisión. Entonces él hereda todo este bosque lleno de frutos. Y al heredarlo le hacen una pregunta: bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con tanta plata? ¿Qué va a hacer con tantos frutos de todos esos árboles que sembraron sus antepasados? ¿Qué va a hacer usted? Y él dijo: bueno, ahorita estoy en una encrucijada, en una Y. Porque no sé, dice, si cosechar todo y gastarme toda la plata. Dice, cosechar todo, dice, y gastar toda la plata y vender esto ya a alguien. Porque yo sé el trabajo que me espera. Ya al recibir la cosecha, él tenía que volver a sembrar. O, dice, o conservo este bosque, tomo los frutos y siembro. Pero él decía, pero lo que yo voy a sembrar, yo no lo voy a ver. Porque este bosque es muy grande y se demora para dar frutos. Lo que yo voy a sembrar, lo va a ver mis bisnietos o quizás mis tataranietos. Yo no voy a ver el resultado de esto. Entonces, él se enfrentó a esa decisión de acabar con todo o seguir sembrando. ¿Por qué les cuento esto? Porque todos los que estamos aquí tenemos un pasado, no solamente el nuestro, sino que venimos de un pasado que no conocemos. Usted, a ninguno de los que están aquí, nos preguntaron antes de nacer o nos dieron la posibilidad de escoger a nuestros padres. Levante la mano, ¿quién aquí antes de nacer recibió un catálogo donde digan, vean, estos pueden ser los futuros padres suyos? Nadie, ¿cierto? A nadie, es más, ni nos preguntaron si queríamos nacer. Simplemente nacimos y nacimos en el hogar que Dios quiso. A ninguno de los que está aquí le dijeron, vea, ¿dónde quiere nacer? Es más, si a usted le hubiesen preguntado dónde quiere nacer, ¿qué hubiese escogido usted? No vayan a ser humildes. No, yo Pasto hubiese escogido. Yo humilde pastor. Yo sí hubiese escogido Pasto, y para más humilde, Chachagüí hubiese escogido. No, y no hubiese escogido el hospital infantil. No, hubiese escogido aquí con la partera de ahí de la vuelta. Yo creo que ninguno, ¿cierto? Póngase a pensar, si usted le hubieran dado a escoger el lugar donde nacer, ¿dónde hubiese escogido usted? Quizás usted no hubiese escogido ni Colombia. O de pronto, si le hubiesen dicho, no, la única opción que hay en estos momentos es Colombia. Toda la gente está naciendo allá en Europa, solamente Colombia. O usted no hubiese escogido Pasto. Quizás usted hubiera querido ser paisa, no sé. Tantas cosas, ¿no? Entonces, pero no, nacimos donde Dios quiso. Y estamos en la familia que estamos y tenemos el apellido que Dios quiso que nosotros tengamos. Pero hay algo. Y es que cuando nosotros nacemos, no nacemos totalmente limpios. Nacemos cargando un pasado de una mamá, de un papá, de un abuelo, abuela, bisabuelos y tatarabuelos. Usted nace cargando un pasado que usted no escogió. Así es. Usted no escogió. Entonces, somos el fruto de un pasado que nunca elegimos. Pero también a la vez somos padres de un futuro que sí podemos cambiar. Amén. Entonces, ¿qué viene ahí? Ahí vienen las maldiciones generacionales. El día martes hablaba acerca de las ataduras con algunos discípulos. Entonces, algunos nacen y ya nacen atados. Y no por el cordón umbilical, sino nace con una atadura espiritual. Ese bebé ya nace
ya nace propenso al trago. Ese bebé ya nace propenso a las drogas. Ese bebé ya nace propenso al fracaso. ¿Por qué? Porque viene de una familia que se dedicó a tomar. Viene de una familia que fracasó. Viene de unos padres que se divorciaron. Entonces, ese bebé, antes de nacer, hagamos de cuenta que ya está predestinado hacia el fracaso o hacia el éxito. Póngase a analizar su árbol generacional. ¿De dónde viene usted? ¿Quiénes son sus padres? Usted ni conozco a mi papá, peor pues todavía. Porque si no conoce a su papá, me voy a meterme en esto. Si usted no conoce a su papá, ¿qué va a pasar? Que usted va a tener hijos. Y posiblemente sus hijos van a crecer sin usted. Porque usted creció sin su papá. Y posiblemente los nietos que tengan van a crecer sin su hijo. O sea, sin los padres. ¿Es el que se llama? Se llama maldiciones generacionales. ¿Dónde empezó esto? Todo esto empezó en Adán y Eva. Ellos caminaron en la plenitud con Dios. Dios les dio absolutamente toda la provisión hasta que Satanás los engañó y ellos perdieron su dominio sobre la tierra. Antes de su caída, Adán y Eva eran felices, eran bendecidos. Sin embargo, después de la caída entró algo que se llama maldición. Debido a ese pecado, a esa transgresión, Adán y Eva colocaron bajo maldición no solamente a la familia de ellos, sino a toda la humanidad. ¿Qué pasó después de que Adán y Eva pecan? Nace Caín y Abel. ¿Qué pasa con Caín? Asesina a su hermano. ¿Cómo se llama eso? Maldición. Eso se llama maldición por el pecado. ¿Por qué Caín termina matando a Abel? Usted va a decir, bueno, por la envidia, sí. Pero ¿por qué termina matándolo? ¿Por qué? Porque sus padres permitieron que Satanás entrara. Entonces Dios pronuncia una maldición sobre la serpiente y la tierra. Adán fue maldecido o fue sentenciado a una vida de trabajos forzados. Y Eva recibió también la maldición del dolor durante el parto. Las mujeres, cuando van a concebir, tienen un dolor tremendo. ¿Por qué? Eso es causa de la maldición de Eva. ¿Y por qué nosotros los hombres tenemos que trabajar durísimo? Ese Adán y esa Eva nos dañaron la vida. Entonces, estoy seguro de que todos podemos pensar en ciertos familiares que han sido destrozados con el problema de alcoholismo. Tiene familiares que batallan con el alcohol. Tiene familiares que batallan con el cigarrillo, con vicios, con adicciones. Sus padres son separados, son divorciados. ¿Creció usted con mamá y papá? ¿Qué pasa? O todo lo que usted haya mirado en el hogar, todo eso cargamos con esas maldiciones de divorcio, accidentes, muertes y demás. Es posible que pueda examinar usted su propio árbol genealógico y reconocer un patrón de comportamiento. Todos son malgeniados, por ejemplo. Todos son iracundos. Todos son peleones, todos. Todos son de hacha y machete los de su familia. Y no vi que los Vázquez. ¿Quiénes son los Vázquez? Que los Bolaños. Que esto, que los Moncayo. ¿Qué pasa? ¿Usted carga o nosotros cargamos con una maldición generacional? Entonces, miren, y aquí es donde les quiero explicar algo, una palabra que quizás usted no la había escuchado, o de pronto la escuchó o la leyó en la Biblia, pero no sabe cuál es su significado en sí. Y esta palabra se llama la iniquidad. Escúcheme. ¿Cuántos de los que estamos aquí pecamos? Levante la mano. Levante la mano todos los pecadores. Hay unos que no la levantan. A ver otra vez. Le voy a dar otra oportunidad. Levante la mano a los pecadores. Uy, qué pecadores ustedes. ¿Qué pasa? Todos pecamos. Hay una gran diferencia
entre el pecado y la iniquidad. Escúchenme. Pecado, todos nosotros pecamos. Todos los días algunos pecados que nosotros tenemos son más escandalosos todavía que otros, ¿cierto? Pero si usted comete un cierto pecado una vez y se arrepiente de él y nunca lo vuelve a cometer, ese es el final, ahí muere. ¿Sí? Usted pecó o conoce del Señor, peca, usted se arrepiente delante de Dios y usted se aleja de eso que lo llevó a hacer pecado, se arrepiente. ¿Qué pasó? Que ahí murió ya, listo. El Señor dice, te perdoné, te lavo con mi sangre, etcétera, listo. Ya pasó. Y vamos, y eso no quiere decir que no vamos a seguir pecando. Quizás no el mismo pecado, pero sí otros. Y vamos a estar en esa batalla, etcétera, etcétera. Sin embargo, la iniquidad es más grave que el pecado todavía. La iniquidad es algo que se arraiga en el corazón de una persona y que solamente eso no sale con Señor, perdóname. El pecado sí, usted va y pide perdón y se postra delante del Señor. ¿Cuántos hemos hecho eso? Llorar, gemir delante de Dios, allá en privado, en lo oscuro, gemir y decirle, Señor, lávame con tu sangre y perdóname. Y el Señor llega con su misericordia y te lava. Pero la iniquidad, aunque Dios perdona, esa iniquidad no sale sino con oración, ayuno y liberación. Pastor, ¿qué es la iniquidad? ¿Cuál es la diferencia? Tu pecado, Luis Escobar, se puede convertir en iniquidad cuando sigues cometiéndolo deliberadamente. El mismo acto. Ese pecado pasa a ser una iniquidad cuando usted lo practica de manera espontánea. Usted conoció del Señor y se fue a tomar. Fue un momento de debilidad. Estabas vulnerable, listo, te fuiste a tomar. Vienes, pides perdón al Señor, te arrepientes, el Señor te perdona y sigues tu camino y ya no lo haces más. Ese es el arrepentimiento. Pero iniquidad es cuando usted viene y pide perdón y al fin de semana vuelve. Y ya no depende de usted. Usted va a tomar trago ya no porque esté triste, porque esa vez lo hizo porque estabas triste, estabas solo, estabas, digamos que vulnerable y ya te fuiste. Pero la iniquidad quiere decir que a usted ya no le importa nada. Algunos se fueron a beber el día de la mujer. O sea, no estuvieron ni tristes ni nada. El día de la mujer, en lugar de estar con su esposa, con su hija, se fueron a tomar. ¿Qué pasa con eso? Eso ya no es un pecado para usted. Es una iniquidad. Es algo que ya usted tiene arraigado en su corazón. Palabras más, palabras menos, hay un demonio ahí. Una vez más, palabras más, palabras menos, hay un demonio que te está influenciando. Hay una raíz de iniquidad que está arraigada a ese vicio. Sí, y no puede ser solamente un vicio, puede ser una persona. Usted está actuando en iniquidad con esa persona. Y por más que le hace lo que le hace, como decía alguna vez, lo lógico es que usted aborrezca a esa persona. Lo lógico es que usted no pueda ni ver a esa persona después de que le hizo lo que le hizo. Lo lógico es que usted no quiera ver a esa persona ni en pintura. Pero no pasa así. Más lo quiere ver. Después de todo lo que le hizo. ¿Qué se llama eso? Se llama una atadura. Se llama iniquidad. Y la iniquidad, a diferencia del pecado, la iniquidad se transfiere a nuestras generaciones. El pecado, vuelvo y repito, el pecado, uno peca, se arrepiente delante de Dios, Dios viene y lo perdona y listo. Pero la iniquidad no. La iniquidad es como si ese pecado o ese vicio o esa atadura estuvieran por nuestras venas ya. ¿Y qué pasa? Que eso se transfiere a nuestras generaciones, se transfiere a nuestros hijos, a nuestros nietos
a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos, tercera y cuarta generación. Eso es cuando una persona continuamente transgrede la ley de Dios. Se crea esa iniquidad y esa iniquidad pasa a sus generaciones. Quizás usted heredó la iniquidad de su papá. Quizás usted heredó la iniquidad de su mamá. Y no solamente hablo de vicios. ¿Qué me dice del orgullo? Tienes un papá orgulloso como él solo. Puede estar en la inmunda, pero ni así se doblega. ¿Qué es eso? Uno a veces peca de orgulloso, ¿cierto? Pero ese papá tuyo no es un pecado del orgullo, es una iniquidad que él tiene y corre por su sangre. Y cuando usted nace ese bebé y ya nace orgulloso. Nace un bebé orgulloso. El médico le golpeó así la nalguita y ya no lo quiere ni ver a ese médico. ¿Qué pasa? Nace un bebé orgulloso. Eso es la iniquidad. Póngase a pensar, ¿qué heredó usted de su familia? ¿Qué heredó usted? ¿El gusto por el trago? ¿Qué heredó usted? ¿El divorcio? ¿La separación? ¿La iniquidad? A veces, o las maldiciones generacionales, la descendencia. Entonces, cuando hay iniquidad, nuestra descendencia tendrá una debilidad por el mismo tipo de pecado. Su hijo, su hija, va a ser débil por el mismo pecado. Ese mismo pecado o esa iniquidad que usted tiene, sus generaciones también van a ser propensos a tener su misma debilidad. La misma debilidad con la que usted está luchando hoy, esa misma debilidad también luchará su hijo. Y algunos ya no es una debilidad esa. Algunos esa debilidad ya no es una debilidad, ya se convirtió en un gigante. Es más fuerte que tú. ¿Qué pasa? Que cuando usted tenga sus hijos o con sus hijos, ese gigante va a venir a visitar a tu hijo. ¿Cuándo? Escúcheme. ¿Cuándo? En el momento de vulnerabilidad. Mire, ¿cómo entró la iniquidad? Por algo que usted aceptó o por algo pequeño que nosotros aceptamos y no nos arrepentimos, sino que seguimos, eso se convierte en una iniquidad. ¿Cuándo viene eso? Cuando fuimos vulnerables. Usted, un ejemplo, usted una noche estaba triste, solo, etc. Vino alguien y te ofreció un trago y comenzaste a tomar. Y ese pecado se convirtió en una iniquidad porque ya no lo puedes controlar. ¿Qué va a suceder? Que cuando usted tenga hijos, usted a su hijo lo mira tranquilo. No, mi hijo es juicioso. No, mi hijo es estudiado. No, mi hijo es un abogado tremendo. No, mi hijo es un doctor. Pero lo que pasa es que la iniquidad no va a respetar eso. El diablo no va a respetar culturas, ni estudios, ni nada. ¿Qué va a suceder? Que en el momento, cuando su hijo, cuando su hija esté triste, esté pasando por una dificultad, ese gigante que te tumbó a ti va a venir a golpearle a la puerta del corazón de tu hijo. Ese Dios al cual usted sirvió cuando estaba débil, cuando estaba vulnerable, ese Dios al cual usted sirvió va a ser el mismo Dios que van a servir sus hijos. Usted quizás por mucho tiempo sirvió al Dios alcohol, al Dios dinero, al Dios depresión, al Dios mujeres, al Dios hombres. ¿Qué va a pasar? Que ese mismo Dios al que usted sirvió o está sirviendo, su hijo, su hija, le va a servir también. La pregunta es, ¿quién es tu Dios? ¿Cuál es el Dios tuyo? Ese mismo Dios que usted tiene hoy será el Dios de sus hijos. Entonces, si el árbol genealógico no se limpia, esta iniquidad
se trasladará generación a generación. Y lo peor va a ser que va a empeorar. Y hará lo que hicieron sus padres, abuelos y bisabuelos. Y cada generación, cada vez que pase, cada generación será más débil. Quizás usted se resistió a ese pecado. Se resistió, fue fuerte, pero en algún momento cayó. Sus hijos van a ser más débiles que usted. Y así sus nietos, y así sus bisnietos. Entonces cada generación será más débil. Por eso, usted y yo somos inclinados a una debilidad. ¿Por qué? Porque quizás su papá también. Quizás su abuelo también. Dígale al que está a su lado, eso ha de ser. Claro. Tremendo eso. Entonces, todos hemos visto donde uno o ambos padres o abuelos eran alcohólicos. Y uno más de los hijos también se convierte en alcohólico. Y pensar que todo comenzó con una persona. Una sola persona que se complació en exceso. Pero como lo practicó y no se arrepintió, eso se convirtió en una iniquidad. Y en consecuencia, esa familia comienza a ceder o tener predisposición al alcoholismo. Si el padre es un mentiroso y un ladrón, sus hijos también serán propensos al mismo comportamiento, independiente de su formación, influencias sociales, cultura, etc. Los hijos también serán influenciados al mismo comportamiento que usted tiene. Como dicen por ahí, hijo de tigre sale pintado. De tal palo, tal astilla. Entonces, está en usted y en mí tomar la decisión. ¿A quién nos queremos parecer? No podemos, hermanos, repetir la misma historia de nuestra familia. No repita la misma historia de su mamá. No repita la misma historia de su papá. No repita la misma historia de sus abuelos. En el nombre de Jesucristo, cortemos con toda raíz de iniquidad que ha venido a nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén. Cortemos con eso. Y no solamente los vicios, sino también las enfermedades. Hay enfermedades que son transmitidas por maldición. La abuela con cáncer, la mamá con cáncer y la hija posiblemente tenga un cáncer. Corte con eso en el nombre de Jesús. Amén. Porque hay un árbol genealógico que debemos de cuidar. Mateo 7, 15 al 17 dice: cuídense de los malos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feraces. Por los frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Pero el árbol malo da fruto malo. Todo se reproduce según su especie. Usted no va a ver un árbol o una semilla de naranjas dando limones o viceversa. Todo se reproduce según su especie y esa fue la orden de Dios. Reconocemos este principio al comprar un animal. Por ejemplo, si alguien tiene un perro, un lobo siberiano, y quiere sacarle cría a ese perro, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que enrazarlo. Ya va a dañar la especie. Enrazarlo no. Tiene que buscar usted una loba siberiana. No una loba pastusa ni nada. Tiene que ser siberiana. A menos de que este sea lobo pastuso. ¿Por qué? Porque de ese cruce va a salir un original. Pero ahora, cruce ese lobo siberiano con el Firulais o con el Pepi. ¿Qué va a salir? O con la estrella. Crúcelo, ¿qué va a salir? Va a salir falsificado eso. Por eso no le van a dar un peso a usted. Así mismo, mire, usted o yo, con tantas maldiciones generacionales, con tantas heridas,
con tantos fracasos, llega y se junta con este otro, que también herido, fracasó, y se juntan. ¿Qué sale? Nosotros salimos. Claro, se junta esta persona que tiene unos papás divorciados, se junta este otro que también tiene los papás divorciados, se juntan. ¿Qué es lo que va a pasar? Que posiblemente ese hijo, cuando se case, posiblemente va a divorciar, va a fracasar. Somos el fruto, somos hijos de unos padres que no conocimos, que no escogimos. Somos hijos de unos padres que no escogimos, pero a la vez somos padres de unos hijos que sí podemos escoger. Somos padres de unos hijos de los cuales podemos encaminar hacia el bien. Quizás usted viene de un árbol genealógico lleno de divorcios, lleno de robos, lleno de deshonestidad. Quizás a usted su papá le dijo: mijo, aprenda a ser vivo. Si ves un billete por ahí, cógelo. No sea bobo, sea avispado, aprende a ser vivo. Eso le enseñó su papá. ¿Ve? Y quizás de esa malicia venimos. Quizás usted viene de una mamá que le dijo: hija, consígase a alguien con plata. Hija, consígase a alguien con plata. No vaya a escoger como yo, que yo escogí a este otro, que no tenía ni dónde caerse. No, mija, usted, si va a elegir, elija a alguien con plata. Eso le enseñó su mamá a usted. Tonteras les enseñaron. O tonteras les enseñaron. Así es. No, mijo, aprenda a ser varón. Aprenda a ser varón. Vamos a tomar, aprenda a ser hombre. El hombre puede tener 2, 3, 4 mujeres. Aprenda a ser hombre. Eso quizás le enseñó su papá a usted. Hay hijos que hasta conocieron a la otra del papá. Y el papá orgulloso lo llevaba al hijo. Vea a mí. Quizás usted fue uno de los que su papá lo llevó a tomar a usted. Tome, mijo, aprenda a ser hombre. Ese es el árbol genealógico del cual nosotros venimos. Entonces, y es normal, cuando usted acude a un médico, a un examen físico, ¿qué es lo que generalmente le pregunta al médico? ¿Hay antecedentes de enfermedad en su familia? ¿Sí? ¿Les pregunta eso el médico o no? ¿Hay antecedentes? ¿Alguien tuvo cáncer? ¿Alguien sufre de esquizofrenia en su familia? Y todo eso lo hace el médico, ¿para qué? Para, según ese diagnóstico o ese historial, poder dar un dictamen o prever posibles enfermedades que usted tenga. Hemos visto ciertos rasgos hereditarios que vienen en nuestra vida, que fueron originados por nuestro papá o por nuestro abuelo, yo no sé. Jesús habló sobre los árboles malos y los árboles buenos. ¿Y qué nos van a hacer Dios? Podarlos. Hay que cavar en la raíz y derribar esos árboles. Porque muchos de nosotros trabajamos en el fruto y descolgamos las naranjas ahí. No, hay que ir a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? La falta de Jesús en la vida. ¿Cuál es la raíz del problema que tuvo tu papá? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por qué el hogar de mi mamá y de mi papá no funcionó? Porque no estaba Dios. ¿Por qué ese hogar no funcionó? Porque no estaba Dios. Ahora sí, cuando me voy al papá de mi papá, eso es tremendo. Cuando me voy, no, y de ahí para atrás, todo mal. Todo mal. Entonces, Jesús nos habla, y el diablo, mire, el diablo tiene un plan para tu familia. ¿Y cuál es el plan? Inyectar pecado. ¿Para qué? Para que ese pecado se traspase de generación a generación. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a cortar con toda raíz de iniquidad en nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y yo te digo, contigo no se va a repetir la historia de tu familia. Contigo no se va a repetir la historia de tu mamá. Contigo no se va a repetir la historia de tu papá. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros
vamos a cambiar nuestra generación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. En ustedes está. Entonces, ¿quiénes somos los que debemos tomar la decisión? Nosotros. ¿Qué quiere usted? ¿Qué queremos que Dios haga? Que quebrante la iniquidad. ¿Cómo? Juan 8:36. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Amén. La palabra de Dios o Jesús nos promete una vida abundante. Las iniquidades por las que usted y su familia han trabajado durante años, en realidad ya no le pertenecen a usted, porque Jesús pagó por eso. Un error que muchos de nosotros cometemos es pensar que podemos derrotar al diablo de una vez y por todas. No, el diablo es poderoso, pero Dios es más poderoso que el diablo. Amén. Pero usted no es más poderoso que el diablo. Usted no tiene más poder que él. Pero el que vive en usted sí. Amén. Si Dios está en nosotros, nosotros podemos derribar toda obra que el diablo quiera hacer en nuestra vida. Entonces, ahora, ¿qué debemos ser? Debemos aceptar a Jesús en nuestro corazón para poder ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Repito, cada generación se va a volver más débil o más fuerte. Todo depende de usted y de mí. Amén. Si nosotros no cortamos, si nosotros no renunciamos, cada generación se va a ver más débil, cada vez más débil, cada vez más débil. Pero si usted obedece el principio de Dios, cada generación se volverá más fuerte. Y los hijos de tus hijos van a ser inquebrantables. Amén. ¿Por qué? Por la decisión que usted tome. Tomemos, por lo tanto, buenas decisiones y permitamos que el Señor limpie nuestra línea sanguínea. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo en el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque de la carne, de sus papás carnales, ¿qué heredamos? Heredamos corrupción, heredamos pecado, etc. Pero cuando nacemos de nuevo del Espíritu cosechamos vida eterna. ¿Cómo rompemos esa maldición? Sencillo, naciendo de nuevo. Ya no permita que Satanás comience a dañar sus generaciones. Tomemos buenas decisiones. Y mire que Dios va a visitar a tus hijos. Amén. Una vez más, a ver, para que usted lo crea. Y Dios va a visitar a tus hijos. Amén. Dios visitará a tus hijos. Pastor, ¿y qué hago? Si yo conocí del Señor ahorita y mi hijo ya está mal. Mi hijo ya está en este camino, en el camino del pecado. Y yo conocí al Señor ahorita. ¿Qué hago? Confíe. Confíe. Porque la palabra del Señor dice que si usted cree en Jesucristo, usted y su casa serán salvos. Amén. Confíe y crea en esa palabra. Pastor, dice usted, yo conocí del Señor. Usted piensa que tarde, dice, yo conocí al Señor tarde y ya lastimosamente yo ya le di mal ejemplo a mi hijo y mi hijo ya se va a tomar. Y yo conocí del Señor y ya no puedo hacer nada. Usted no puede hacer nada, pero Dios sí. Amén. Pero Dios sí. Y yo quiero darte esta palabra para terminar. Y Dios va a visitar a tu hijo. Amén. Aunque usted no esté. Mire, la palabra del Señor dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dice la Biblia que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. La palabra del Señor siempre va a permanecer. Mire, mi abuelo conoció del Señor. Quizás podríamos decir que tarde, porque ya todos mis tíos, incluido mi papá, tomaban, porque mi abuelo tomaba. Mi abuelo conoce del Señor y mi abuelo muere. Y una de las peticiones de mi abuelo, dicen
que antes de morir fue que lo entierren con la Biblia. Él quiso, ya no sé, su última voluntad, cuando a mí me vayan a enterrar, me entierran con la palabra de Dios aquí en el corazón. Y ahí enterraron a mi abuelo con la Biblia ahí. Cuando él murió, mi papá estaba borracho. Cuando él murió, todos estaban borrachos por la muerte del viejo. ¿Qué pasó? Que pasaron yo no sé cuántos años. Yo no sé cuántos años pasaron, Luis Moncayo. Pero comenzaron a pasar los años de la muerte de mi abuelo y uno por uno de mis tíos, como cosa rara, que no es raro, comenzaron a llegar a la iglesia. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Primero mi tía. Llegó. Mi tía, ella falleció. Mi tía, que yo recuerdo que ella era fanática de los Jarcas. Y ella andaba tocando zampoña para todo lado. Y ahí andaba. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, decía ella. Ella fue la primera que conoció del Señor. De ahí llegó a mi abuela. De ahí comenzó. Un tío mío, siendo policía, estando por allá en una vereda en San Pablo, allá, dice, mi tío no sabía nada de que se habían convertido porque en esos tiempos no había celulares ni nada. Él, la única información que tenía de la familia era cuando venía de permiso. Y dice mi tío, una vez contándome, porque yo me informé de todo esto para saber de dónde es que vengo, porque es que tanta tontera a veces tengo. No, de verdad. No, en serio. ¿Por qué me inclino a ciertas cosas? ¿Por qué tanta? Bueno, yo no les he hecho. No, bebé, sí tienen la culpa. Sí tienen la culpa. Entonces, bueno, preguntándole a mi tío, ¿cómo conoció del Señor? Mi tío dice, yo estaba allá en San Pablo, una zona guerrillera. Ya, el señor que pasaba vendiéndonos café todos los días por ahí por la carretera, él comenzó a hablarme de Dios. Comenzó a hablarme de Dios y me regaló un Nuevo Testamento. Y yo ese Nuevo Testamento, como en las noches nos daba miedo por el combate, él me decía, lea los salmos, ese viejito. Y todas las noches yo leía los salmos. Y dice, ya en San Pablo yo comencé a ir a una iglesia. Cuando estaba así, yo comenzaba a ir, iba uniformado. Y yo me paraba ya a la salida de esa iglesia y después comencé a entrar. Solo me paraba en la salida a escuchar y comencé a entrar. Y él estaba ignorando lo que estaba pasando con mi tía allá. Cuando él llega de permiso, llega convertido. Y llega convertido a predicarle a mi tía. Y mi tía dice, no, si yo ya conozco. Y bueno, pasaron los años y comenzaron a conocer. Y comenzó a conocer después mi papá. Y mi papá me llevó a mí, me llevó a mi hermano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que aunque mi abuelo se había muerto, y mi abuelo nunca, hermana Sonia, nunca miró a un hijo de él cogiendo una Biblia en su mano. Siempre los miró cogiendo una botella de trago. Siempre. Nunca los miró yendo a la iglesia. Siempre el viejo iba solo. Nunca fue con los hijos, siempre solo. Y así murió. Siempre los miraba en una cantina. Siempre tenía que recogerlos allá en Canchala. Porque allá vive toda mi familia, de parte de mi papá. Allá en Canchala, allá tenía que irlos a recoger. Mi abuelo y mi abuela. Nunca miró a mi papá o a mis tíos ingresando en la iglesia. Él muere. Y muere con la Biblia. Y aunque ese viejito murió, la promesa que Dios le había hecho a él de que todos sus hijos iban a ser siervos de Dios jamás murió. La palabra de Dios siempre permanece para siempre. Pastor, yo conocí del Señor tarde y no sé qué va a ser de mi hijo. ¡Confíe! Amén. ¡Confíe! ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a pasar con usted, pero quizás su hijo, su hija va, pastor, a mi hijo le salió un trabajo, pastor, no quiero que se vaya, es por allá en Cali. Y resulta que ya su hijo conoce a una persona que le habla de Dios. Quizás
No quiero que nadie se muera, ¿no? Pero quizás usted se murió ya. Y ese día que usted murió, su hijo dice: cuánto que mi mamá quiso que yo vaya a la iglesia y murió. Y ahora de muerta, voy a ir a la iglesia. Voy a hacer lo que mi mamá tanto quiso que yo haga. Y comienza su hijo. Y yo quiero darte esta palabra profética en el nombre de Jesucristo. Ninguno, absolutamente ninguno de tu familia, de tus hijos, de tus sobrinos, de tus nietos, de tus próximas generaciones, ninguno se perderá en el trago. No tendrás en el nombre de Jesús hijos alcohólicos, nietos alcohólicos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió y la palabra de Dios llegará a visitar el corazón de tus generaciones. En el momento que usted menos lo espera, allá va a llegar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no muere. Y finalizo con esto. Usted decida, usted no pudo escoger a sus padres naturales, ninguno, pero sí puede escoger a sus padres espirituales. Amén. Sí puede elegir a quién parecerse. Quiero que por mis venas corra el Espíritu Santo, la sangre del Espíritu Santo. Ay, que mi apellido se va a perder. Que se pierda. Ay, es que yo quiero tener hijos para que mi apellido no se pierda. Antes mejor si se pierde. Que se pierda. Pero que no se pierda la salvación tan grande. Amén. Pero que no se pierdan los principios y los valores en el nombre de Jesús. La mejor herencia que usted le puede dejar a sus generaciones es el temor a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahí con sus manos en alto y sus ojos cerrados, ore. Y dígale al Señor: Señor Jesucristo, yo renuncio a toda maldición que heredé de mis padres, que heredé de mis abuelos y heredé de mis antepasados. Hoy, en el nombre de Jesús, se rompe toda iniquidad en mi vida, en el nombre de Jesús. Y usted que está ahí, ponga su mano derecha ahí en su brazo, como en sus venas, y diga: en el nombre de Jesús, toda herencia de pecado, de iniquidad, de malicia que corre por mis venas, se anula en el nombre de Jesús. Y por mis venas corre el ADN